En una mañana gélida de invierno, el viento cortante silbaba entre los árboles desnudos de un bosque desolado. La escarcha cubría el suelo y las ramas como un manto plateado, intensificando la sensación de soledad en aquel paisaje inhóspito. Una camioneta avanzaba lentamente por un camino de tierra, levantando nubes de polvo congelado en su estela. Al volante, un hombre con semblante endurecido mantenía la mirada fija en el camino, evitando conscientemente mirar al asiento trasero, donde una perra labradora de cuerpo delgado y ojos llenos de ternura lo observaba con inquietud. En una caja improvisada, 3 pequeños cachorros se removían y lloriqueaban, ajenos al frío que penetraba cada fibra de su diminuto cuerpo. La perra, su madre, estiraba el cuello intentando alcanzar la caja con el hocico, como si quisiera calmarlos con su cercanía. Su respiración se aceleraba con cada bache del camino, pero permanecía quieta, confiada en su dueño, como siempre lo había hecho. El vehículo se detuvo bruscamente junto a un árbol robusto. El hombre apagó el motor y se quedó inmóvil por un instante, como si estuviera debatiéndose consigo mismo. Finalmente, con un suspiro pesado, bajó del vehículo y abrió la puerta trasera. La perra levantó las orejas, expectante, mientras sus cachorros intensificaban sus gemidos, percibiendo el cambio de movimiento. Sin decir una palabra, el hombre tomó la caja y la colocó en el suelo, cerca del tronco. Luego sacó una cuerda gruesa del bolsillo y se acercó a la perra. Ella, aunque algo desconcertada, no mostró resistencia cuando él le colocó la cuerda alrededor del cuello. Había aprendido a confiar en sus manos, esas mismas manos que ahora la ataban firmemente al árbol. El hombre dio un paso atrás y observó la escena. Los cachorros chillaban en la caja, buscando el calor y la protección de su madre, mientras ella, con las orejas bajas y la mirada confusa, intentaba acercarse a ellos sin éxito. La cuerda tensa le impedía moverse más allá de unos pocos centímetros. El viento helado levantaba remolinos de hojas secas a su alrededor, acentuando la crudeza de aquel momento. Sin mirar atrás, el hombre volvió a la camioneta. Los ladridos y los chillidos desesperados lo siguieron mientras abría la puerta y encendía el motor. La perra tiró de la cuerda con todas sus fuerzas, ladrando con una mezcla de angustia y súplica, pero el nudo no cedió. Sus ojos, cargados de confusión y dolor, se clavaron en la silueta del hombre mientras éste se alejaba lentamente, dejando tras de sí un silencio roto solo por los gemidos de los cachorros. El frío se intensificaba a medida que el sol ascendía tímidamente entre las nubes grises. La perra se sentó junto a la caja, tratando de cubrir a sus pequeños con su cuerpo tembloroso. Cada tanto levantaba la cabeza hacia el camino por donde había desaparecido el hombre, como esperando verlo regresar. Pero no lo hizo. El bosque parecía absorber aquella escena con una indiferencia cruel, como si los árboles y el viento fueran testigos mudos de un acto que no podían comprender. La perra, con su espíritu quebrado pero con un instinto maternal aún vivo, lamía a sus cachorros para mantenerlos tranquilos, mientras el hielo comenzaba a formarse en los bordes de sus patas. El día avanzaba lentamente, y con él, la certeza de que estaban completamente solos. La noche llegó rápidamente, envolviendo el bosque en una oscuridad helada. La perra, aún atada al árbol, se acurrucó alrededor de la caja donde yacían sus cachorros. Su cuerpo delgado temblaba, pero seguía esforzándose por cubrirlos con su calor. El viento rugía entre las ramas desnudas, levantando nubes de nieve que se acumulaban a su alrededor. A pesar del agotamiento, no se permitió descansar completamente, sus oídos estaban alerta a cualquier sonido que rompiera el silencio de la noche. Los cachorros, débiles y hambrientos, lloriqueaban en intervalos cada vez más espaciados. La perra los lamía constantemente, limpiándolos y brindándoles una mínima sensación de confort. Sin embargo, la ausencia de alimento era implacable, y su instinto le decía que el tiempo se estaba agotando. Cuando el amanecer despuntó, los primeros rayos de luz revelaron la crudeza del entorno. La perra, ahora cubierta de escarcha, levantó la cabeza con esfuerzo, esperando encontrar algo que indicara ayuda. Sus ojos, llenos de desesperación, recorrieron el paisaje en busca de movimiento, pero no había nadie. El bosque parecía un lugar olvidado por el mundo. A lo largo del día,
intentó liberarse de la cuerda que la mantenía atada. Jaló con fuerza, raspando la corteza del árbol y lastimándose el cuello, pero no logró aflojar el nudo. Su respiración era pesada, y cada intento fallido drenaba más de sus escasas energías. Los cachorros, cada vez más débiles, apenas podían moverse. Sus pequeños cuerpos temblaban de frío, y sus gemidos eran apenas audibles. La perra, impulsada por un instinto inquebrantable, lamía sus caras y sus patas, intentando estimularlos. No podía permitirse rendirse, aunque sentía como su cuerpo la traicionaba con cada minuto que pasaba. El frío no era su único enemigo. La falta de alimento comenzaba a pesar más que el hambre misma, debilitando tanto su cuerpo como su espíritu. Sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora reflejaban una mezcla de resignación y tristeza. Sin embargo, cada vez que los gemidos de sus cachorros se intensificaban, encontraba dentro de sí una chispa de fuerza para seguir luchando. Al caer la segunda noche, un silencio inquietante se apoderó del bosque. Incluso el viento parecía haberse detenido, dejando solo los sonidos entrecortados de la respiración de la perra y los gemidos ocasionales de los cachorros. Sus fuerzas estaban al límite, y una sombra de miedo comenzó a asentarse en su mirada. Cuando el tercer día amaneció, la situación parecía desesperada. Los cachorros apenas emitían sonidos, y la perra apenas podía mantenerse de pie. Sus patas temblorosas se hundían en la nieve mientras sus ojos buscaban, una vez más, cualquier señal de vida. Y fue entonces cuando lo escuchó, un crujido lejano entre las ramas, como si algo se moviera en el bosque. Su cabeza se levantó con esfuerzo, y sus orejas se tensaron, tratando de identificar la fuente del sonido. Aunque estaba débil, su instinto maternal la obligó a mantenerse alerta. Algo, o alguien, se acercaba. La lucha por la supervivencia estaba a punto de dar un giro inesperado. El sonido de ramas crujientes rompió el silencio del bosque. La perra levantó las orejas con un sobresalto, sus músculos debilitados se tensaron mientras giraba la cabeza hacia la dirección de donde provenía el ruido. La luz tenue del amanecer apenas alcanzaba para revelar las sombras que se movían entre los árboles. Primero fue una silueta, luego otra, hasta que emergieron varias figuras. Eran lobos, sus pelajes gruesos y oscuros se camuflaban con la vegetación invernal. La manada se movía en silencio, sus pasos calculados apenas perturbaban la nieve. El líder, un lobo grande con cicatrices en el rostro, avanzaba al frente, su mirada fija en la perra y los cachorros. El corazón de la perra latía con fuerza. Aunque estaba exhausta, el instinto de proteger a sus pequeños se apoderó de ella. Se colocó entre la caja y los lobos, tensando la cuerda que aún la mantenía atada al árbol. Emitió un gruñido bajo, pero débil, apenas un eco de lo que habría sido en mejores condiciones. Los lobos se detuvieron a unos metros, observándola con atención. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y cautela. El líder avanzó unos pasos más, evaluando la situación. La perra no apartó la mirada, aunque sus patas temblaban visiblemente. Los cachorros, ajenos al peligro, emitieron pequeños gemidos que rompieron la quietud. El sonido pareció captar aún más la atención del líder, quien inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera procesando lo que veía. Detrás de él, los demás lobos esperaban en formación, inmóviles pero atentos. La perra, incapaz de huir o de defenderse efectivamente, permanecía firme frente a los lobos. Por un momento, todo quedó en suspenso, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel rincón del bosque. Finalmente, el lobo líder dio un paso más cerca. Su nariz se movió mientras olfateaba el aire, captando el olor de los humanos en la cuerda que sujetaba a la perra. Retrocedió ligeramente y lanzó un gruñido bajo hacia su manada, como una orden silenciosa. Los demás lobos se movieron con cautela, rodeando a la perra y a sus cachorros, pero ninguno mostró signos de agresión. El líder se acercó aún más, ahora a una distancia en la que podía inspeccionar la cuerda que mantenía a la perra atada. Sus ojos inteligentes parecían captar la historia que el hombre había dejado atrás. No eran intrusos, no eran invasores, eran víctimas.
con movimientos lentos pero firmes, el lobo mordió la cuerda y comenzó a tirar. Sus poderosas mandíbulas desgastaron las fibras poco a poco. La perra, aunque desconcertada, permaneció quieta, observándolo con una mezcla de temor y esperanza. Finalmente, con un sonido seco, la cuerda se rompió. La perra dio un paso hacia atrás, sorprendida por la libertad repentina. Miró al lobo líder con incredulidad, mientras éste retrocedía unos pasos, dándole espacio. La manada observaba en silencio, como si esperara el siguiente movimiento. La perra, aún débil, se giró hacia sus cachorros y comenzó a lamerlos, asegurándose de que estaban bien. Aunque estaba agotada, había una chispa de alivio en sus ojos. El lobo líder emitió un suave gruñido, y los demás lobos comenzaron a moverse nuevamente. Esta vez, no para atacar, sino para dar paso a una dinámica completamente nueva. La perra y sus cachorros, ahora libres, eran aceptados en la manada. La aparición de los lobos no había significado el fin, sino un giro inesperado en su lucha por la supervivencia. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte más relatos conmovedores. Tu apoyo nos inspira a seguir compartiendo estas historias. La perra, ahora libre de la cuerda que la mantenía prisionera, se tambaleó ligeramente antes de recobrar algo de equilibrio. A pesar de su debilidad, sus primeras acciones fueron dirigidas a sus cachorros. Se acercó a la caja improvisada donde aún yacían los pequeños, los lamió con dedicación y les dio calor con su cuerpo tembloroso. Por primera vez en días, había una tenue chispa de esperanza en su mirada. Mientras tanto, la manada de lobos permanecía cerca, observando la escena con interés silencioso. El líder, con su porte imponente y mirada penetrante, dio un par de pasos hacia adelante, sus movimientos calculados, como si no quisiera provocar miedo. Los demás lobos, siguiendo su ejemplo, se quedaron a cierta distancia, atentos pero tranquilos. La perra, aunque agotada, no apartaba los ojos del lobo líder. Había algo en su actitud que no transmitía amenaza directa, pero la desconfianza natural aún estaba presente. Su instinto le decía que esos animales salvajes podían volverse un peligro en cualquier momento. Sin embargo, el lobo líder no avanzó más, simplemente se giró hacia su manada y emitió un gruñido bajo, una señal que ellos entendieron de inmediato. Los lobos comenzaron a moverse, rodeando lentamente a la perra y a los cachorros, pero en lugar de atacar, lo hicieron como si los protegieran. Uno de los lobos más jóvenes se acercó a la caja de los cachorros, moviendo su nariz para inspeccionarlos. La perra se tensó de inmediato, soltando un gruñido de advertencia. El joven lobo se detuvo, miró al líder y retrocedió sin emitir un solo sonido. Pasaron varias horas en ese extraño equilibrio. La perra, aún en alerta, aprovechó para descansar un poco mientras sus cachorros se acurrucaban bajo ella. Los lobos, por su parte, comenzaron a moverse por el bosque, algunos explorando y otros cazando. Pronto regresaron con pequeños animales en el hocico, presas que compartieron entre ellos y dejaron a cierta distancia de la perra. La perra miró los trozos de carne fresca con desconfianza al principio, pero el hambre terminó por imponerse. Lentamente, tomó un pequeño pedazo y lo acercó a sus cachorros. Ellos, débiles y hambrientos, comenzaron a comer bajo su supervisión. Mientras los alimentaba, la perra no dejaba de observar a los lobos, intentando entender sus intenciones. El líder de la manada permanecía cerca, sentado en una posición elevada desde donde podía vigilar todo. Sus ojos se mantenían fijos en la perra, como si evaluara cada movimiento, pero sin hostilidad. Había en él una calma que contrastaba con su apariencia salvaje. Conforme pasaron los días, una dinámica extraña pero funcional comenzó a establecerse. La perra y sus cachorros fueron integrados poco a poco en las actividades de la manada. Aunque mantenían cierta distancia, los lobos les permitían seguirlos mientras se desplazaban por el bosque. La perra, al principio insegura, empezó a confiar un poco más, especialmente cuando el líder de la manada mostró un comportamiento protector hacia los cachorros. Una tarde,
mientras el grupo descansaba en un claro, un zorro hambriento se acercó sigilosamente a la caja donde dormían los cachorros. La perra, demasiado agotada para reaccionar de inmediato, observó con horror cómo el depredador se acercaba. Pero antes de que pudiera hacer algo, el lobo líder intervino. Con un gruñido feroz y una velocidad sorprendente, ahuyentó al zorro, salvando a los pequeños. Fue en ese momento que algo cambió en la perra. Aunque todavía no confiaba completamente, comenzó a aceptar que los lobos no eran una amenaza para ella ni para sus cachorros. El líder, en particular, parecía haber asumido una especie de rol protector, vigilando de cerca y asegurándose de que el grupo estuviera a salvo. El rescate inesperado había sido más que una simple liberación de una cuerda. Representaba un cambio radical en su destino, una oportunidad de sobrevivir en un entorno que parecía haberlos condenado. Aunque la perra seguía siendo cautelosa, ahora tenía un aliado inesperado, la manada de lobos que había decidido darles una segunda oportunidad. El tiempo pasó con una rapidez engañosa en la vastedad del bosque. Lo que al principio parecía una lucha constante por la supervivencia se transformó lentamente en una rutina en la que la perra y sus cachorros encontraron un lugar inesperado dentro de la manada. 5 años transcurrieron, años que cambiaron tanto a la perra como a los pequeños que alguna vez había protegido con su propio cuerpo del frío y del hambre. Los cachorros crecieron rápidamente, transformándose en perros fuertes y ágiles. Bajo la tutela de la manada, aprendieron las habilidades necesarias para sobrevivir en un entorno salvaje. Aunque eran diferentes en apariencia y comportamiento, los lobos los aceptaron como parte del grupo, quizás por la influencia del líder, que continuaba mostrándose protector hacia ellos. La perra también había cambiado. Su cuerpo delgado ahora estaba cubierto por un pelaje más grueso, adaptado al frío constante del bosque. Su andar, antes cauteloso, ahora era firme, y su mirada reflejaba tanto sabiduría como una determinación tranquila. Aunque seguía siendo distinta de los lobos, se había ganado su respeto. Era evidente que, a pesar de las diferencias, la manada la veía como un miembro valioso. Los días en el bosque seguían un ritmo natural. Las cacerías, las migraciones en busca de alimento y los momentos de descanso bajo la sombra de los árboles se volvieron parte de la vida cotidiana. Los cachorros, ahora adultos, corrían junto a los lobos en las cacerías, demostrando su fuerza y agilidad. La perra, aunque no participaba activamente, siempre estaba cerca, vigilando y asegurándose de que sus hijos estuvieran a salvo. Sin embargo, no todo eran días tranquilos. La presencia de humanos cerca del bosque siempre traía tensión. La manada había aprendido a evitar los caminos y las áreas donde podían encontrarse con personas, pero no podían ignorar el peligro constante que representaban. El líder, con sus cicatrices visibles como un recordatorio de encuentros pasados, mantenía a los lobos alejados de los rastros humanos. A pesar de la vida salvaje que llevaban, los lazos entre la perra y sus hijos no se habían debilitado. En las noches frías, todavía se acurrucaban juntos como lo hacían cuando eran pequeños. Aunque ahora eran autosuficientes, seguían buscando su cercanía, como si el tiempo no hubiera cambiado ese vínculo inquebrantable. Un día, mientras la manada descansaba en un claro, el líder emitió un gruñido bajo, señalando que algo no estaba bien. Todos los miembros se levantaron de inmediato, atentos al entorno. La perra, acostumbrada a estos momentos, también se puso en alerta. Un olor familiar llegaba con el viento, un olor que reconocía pero que no podía ubicar de inmediato. Los lobos se movieron con cautela hacia la fuente del olor, y la perra lo siguió, manteniéndose cerca de sus hijos. El olor se intensificaba, mezclándose con los sonidos lejanos de motores. Era el olor de los humanos. El líder de la manada decidió desviarse para evitar un encuentro directo, pero la perra se detuvo, mirando en la dirección de donde provenía el aroma. Algo en su interior le decía que debía prestar atención. Aunque habían pasado años, una parte de ella aún recordaba el día en que fue abandonada en ese mismo bosque. A medida que el grupo se alejaba, la perra lanzó una última mirada hacia el horizonte. Aunque estaba completamente adaptada a su nueva vida, una pequeña chispa en su corazón, casi olvidada,
parecía haber sido reavivada por ese aroma familiar. La vida en el bosque había transformado a la perra y a sus cachorros, pero el pasado no se había desvanecido por completo. En una tarde gris y fría, una camioneta avanzaba lentamente por un camino de tierra rodeado por el bosque. El motor emitía un sonido irregular, un claro aviso de que algo no estaba funcionando bien. Al volante, un hombre golpeaba el volante con frustración, murmurando maldiciones mientras intentaba mantener el vehículo en movimiento. Finalmente, el motor dio un tirón brusco y se detuvo por completo, dejando al hombre varado en medio de la nada. El bosque lo rodeaba con su imponente silencio, solo interrumpido por el crujir de las ramas al viento. El hombre bajó de la camioneta, pateando el neumático con rabia mientras buscaba señal en su teléfono, sin éxito. Miró a su alrededor con desconfianza, como si sintiera que algo lo observaba desde la espesura. Después de unos minutos de inspección frustrada del motor, decidió adentrarse un poco en el bosque en busca de agua o alguna señal de ayuda. Cada paso que daba hacía crujir la hojarasca bajo sus botas, un sonido que resonaba inquietantemente en el ambiente. No avanzó mucho antes de sentirlo. Primero, fue un escalofrío que le recorrió la espalda, una sensación inexplicable de estar siendo observado. Luego, lo escuchó, un suave crujir de ramas detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Su respiración se aceleró, y continuó caminando con pasos más apresurados. De repente, los vio. Ojos brillantes surgieron de entre las sombras, mirándolo fijamente desde la penumbra. Al principio, creyó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero entonces lo comprendió, no estaba solo. Eran lobos, varios, moviéndose con una sincronía inquietante. Rodearon al hombre en un círculo, avanzando lentamente mientras lo observaban con una mezcla de curiosidad y amenaza. Sus movimientos eran calculados, sus colmillos apenas visibles bajo los gruñidos suaves que emitían. El hombre retrocedió, sus manos temblando mientras buscaba algo con que defenderse. Su mente intentaba encontrar una explicación, pero el miedo nublaba su capacidad de pensar con claridad. Los lobos se acercaban más, cerrando el círculo a su alrededor. Y entonces, la vio. Entre la manada, una figura ligeramente distinta se destacó. Era una perra, pero no una cualquiera. Su pelaje, aunque ahora más grueso y salvaje, era inconfundible. Sus ojos, antes llenos de dulzura, ahora tenían una dureza que el hombre nunca había visto. Era ella, la perra que había abandonado hacía años, junto a sus cachorros, en este mismo bosque. El hombre sintió un nudo en el estómago. La perra lo miraba con una mezcla de emociones difíciles de descifrar, no había ira, pero tampoco perdón. Sus ojos transmitían algo más profundo, una desilusión que parecía perforarlo hasta el alma. El líder de la manada se detuvo a pocos pasos del hombre, con su porte imponente y sus colmillos levemente expuestos. Parecía esperar una señal, una orden para decidir qué hacer con aquel intruso. La perra avanzó lentamente, interponiéndose entre el líder y el hombre. Sus movimientos eran tranquilos pero decididos, y sus ojos no se apartaban de los del hombre. Por un momento, todo quedó en silencio, excepto el sonido del viento que susurraba entre los árboles. El hombre, ahora de rodillas, levantó las manos como si suplicara. Su voz, temblorosa, apenas logró salir de su garganta. «Lo siento. Perdóname». La perra lo miró fijamente por unos segundos que parecieron eternos. Luego, giró la cabeza hacia el líder de los lobos, como comunicándole algo en un lenguaje silencioso. El líder inclinó ligeramente la cabeza, y con un gruñido bajo, dio la orden de retroceder. Los lobos comenzaron a dispersarse lentamente, rompiendo el círculo y dejándolo libre. La perra fue la última en moverse, lanzándole una última mirada al hombre antes de seguir a la manada hacia la espesura del bosque. El hombre se quedó allí, arrodillado y temblando, mientras los ecos de sus pasos se desvanecían en la distancia. La imagen de la perra y su mirada llena de emociones complejas quedó grabada en su mente, como un recordatorio imborrable de su traición y el peso de sus acciones. El hombre permaneció de rodillas en el suelo del bosque,
con el corazón aún acelerado y la mente atrapada en el encuentro que acababa de vivir. Los ojos de la perra, cargados de una mezcla de reproche y compasión, seguían grabados en su memoria. Por primera vez en años, algo dentro de él comenzó a quebrarse, una culpa profunda que había ignorado hasta ese momento salió a la superficie, dejándolo abrumado. Después de recuperar algo de compostura, se puso de pie lentamente. Aunque el frío mordía su piel y el bosque se había sumido nuevamente en el silencio, su mente estaba decidida. No podía dejar que esa fuera la última vez que viera a la perra. Tenía que hacer algo para redimirse, aunque no supiera cómo. Regresó a su camioneta con pasos pesados. Aunque el vehículo seguía inutilizado, decidió pasar la noche dentro, envuelto en una manta, mientras intentaba procesar lo que había sucedido. Los recuerdos de aquel día en que abandonó a la perra lo invadieron con una claridad dolorosa, su mirada confiada mientras la ataba al árbol, los gemidos de los cachorros, el sonido de sus propios pasos alejándose. Ahora, todo aquello lo atormentaba. Al amanecer, con el corazón pesado pero resuelto, el hombre comenzó a caminar de regreso al pueblo más cercano. Le tomó varias horas, pero durante todo el trayecto su mente no dejó de pensar en lo que debía hacer. Sabía que encontrar a la manada no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo, aunque le llevara días, semanas o incluso meses. Después de reparar su camioneta y abastecerse con provisiones, regresó al bosque. Esta vez, no llevaba consigo ni armas ni herramientas para protegerse. En cambio, cargaba carne fresca, agua y mantas gruesas. Su objetivo era claro, demostrarle a la perra y a los lobos que no era una amenaza, sino alguien que buscaba enmendar sus errores. Durante semanas, el hombre volvió al bosque todos los días, dejando comida en el mismo claro donde había tenido el encuentro con los lobos. Al principio, no vio señales de ellos, pero continuó volviendo, con la esperanza de que eventualmente lo encontrarían. Cada día repetía las mismas palabras en voz baja mientras colocaba la comida. Perdóname. Solo quiero ayudarte. Un día, mientras colocaba trozos de carne en el suelo, sintió que algo lo observaba. Levantó la vista y allí, entre las sombras de los árboles, estaban los lobos. Sus ojos brillaban con intensidad, observándolo desde una distancia segura. Y entonces la vio a ella. La perra estaba entre ellos, con su porte altivo y su mirada penetrante. Avanzó un par de pasos hacia él, deteniéndose a unos metros. El hombre, consciente de que cualquier movimiento en falso podría ser malinterpretado, se arrodilló lentamente y extendió las manos vacías en un gesto de sumisión. Gracias por venir, dijo con la voz quebrada. No merezco tu perdón, pero estoy aquí para intentar ganar tu confianza. La perra lo observó detenidamente, como evaluando la sinceridad en sus palabras. Los lobos, aunque tensos, no se movieron. Después de un momento que pareció eterno, ella se acercó un poco más y olfateó el aire alrededor de él. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, algo cambió. El hombre sintió un nudo en la garganta mientras la perra daba un paso más y rozaba su mano con el hocico. Era un gesto mínimo, pero cargado de significado. Los lobos permanecieron atentos, pero no intervinieron. El hombre dejó caer una lágrima de alivio, comprendiendo que ese pequeño gesto era una muestra de que su arrepentimiento había sido recibido. Desde ese día, el hombre continuó visitando el bosque. Aunque la perra nunca volvió a mostrarle el afecto de años atrás, su simple presencia junto a la manada era suficiente para él. Con el tiempo, se convirtió en una figura familiar para los lobos, un visitante constante que respetaba su territorio y nunca intentaba acercarse más de lo permitido. La redención del hombre no fue inmediata ni sencilla. Fue un proceso lento y silencioso, marcado por la perseverancia y el reconocimiento de sus propios errores. Cada día que pasaba en el bosque era una oportunidad para demostrar que su arrepentimiento era genuino. La perra, por su parte, nunca volvió a confiar completamente en él. Pero su decisión de permitirle estar cerca, de aceptarlo en los márgenes de su nueva familia, fue suficiente para sellar una tregua tácita entre ellos. Era un perdón incompleto, pero profundo en su significado.
Con el paso de los años, el bosque y el hombre se transformaron. Los días en los que él llegaba cargado de provisiones se volvieron una rutina. Cada mañana, sin importar el clima, conducía hasta el claro donde había visto por última vez a la perra y la manada. Allí, depositaba cuidadosamente trozos de carne, agua fresca y, a veces, pequeñas mantas para el invierno. Aunque rara vez veía a los lobos, siempre tenía la esperanza de que estaban cerca, observándolo. Los meses se convirtieron en años, y el hombre empezó a notar cambios en la manada. Los lobos más jóvenes se hicieron grandes y fuertes, mientras que los mayores, incluyendo la perra, comenzaron a mostrar los signos del tiempo. Su pelaje, antes tan espeso y vibrante, se volvió más opaco, y su caminar era más lento. A pesar de ello, seguía siendo una figura central en el grupo, respetada por los demás lobos y siempre rodeada por sus hijos, que ahora eran adultos. Un día, el hombre llegó al claro y sintió que algo estaba diferente. No había rastro de la manada, pero su intuición le decía que algo había sucedido. Después de explorar los alrededores, la encontró. La perra yacía en un rincón tranquilo del bosque, rodeada por algunos de los lobos más viejos. Su cuerpo inmóvil parecía en paz, como si hubiera escogido aquel lugar para despedirse de su vida salvaje. El hombre cayó de rodillas junto a ella, incapaz de contener las lágrimas. Durante minutos que parecieron horas, acarició su pelaje con manos temblorosas, murmurando palabras que solo el viento pudo escuchar. «Gracias», dijo finalmente. «Gracias por salvarme, por enseñarme y por darme una segunda oportunidad». Con cuidado, cavó una tumba junto al lugar donde la había encontrado. Enterró a la perra con respeto, colocando una piedra sencilla para marcar el lugar. Algunos lobos, que observaban desde las sombras, no intervinieron. Era como si entendieran el peso de aquel momento. Los pocos lobos que quedaban en la manada comenzaron a dispersarse poco tiempo después. Algunos buscaron nuevos territorios, mientras que otros simplemente desaparecieron en la profundidad del bosque. El hombre siguió visitando el claro, aunque sabía que ya no habría nadie allí para recibir sus ofrendas. A pesar de ello, continuó dejando comida y agua en el mismo lugar, como un ritual de redención. Con el tiempo, la naturaleza tomó sus ofrendas, pequeñas plantas comenzaron a crecer donde antes colocaba la carne, y el claro se llenó de vida en formas inesperadas. El hombre nunca dejó de visitar el bosque. Aunque sabía que no podía cambiar el pasado, encontró consuelo en las lecciones que había aprendido de la perra y la manada. Su historia se convirtió en un recordatorio de que, aunque el daño hecho no siempre puede repararse completamente, el arrepentimiento y las acciones sinceras pueden marcar la diferencia. El bosque, con su silencio imponente y su capacidad de perdonar sin palabras, se convirtió en su confesor y su refugio. Allí, entre los árboles y el viento, encontró una paz que nunca había conocido antes. La lección que le dejó la perra fue simple pero poderosa: el valor de la lealtad, el perdón y el amor incondicional. Y aunque el hombre aprendió estas verdades demasiado tarde, las llevó consigo hasta el final de sus días, agradecido por haber tenido la oportunidad de redimirse, aunque solo fuera en parte.